Buenos días, mi nombre es José Katsupuga y estoy trabajando con mi compañera Katia, el cual el tema nos tocó hablar sobre el sexenio de Ernesto Zedillo. Pues voy a hablar un poco sobre su partido político en el cual se representaba. El mandato 1 duró el 1 de diciembre de 1994 a 1 de diciembre de los 2000. Su nacimiento fue en la Ciudad de México del 27 de diciembre de 1951. Su partido político fue el Partido Revolucionario Internacional, más bien conocido como el PRI, y su profesión era un economista. Ahorita voy a hablar sobre los principales acontecimientos de su periodo de su gobierno. Específicamente de tres voy a hablar. El error de diciembre, la primera vez en la historia de la oposición al gobierno que se vuelve la mayoría de su Congreso, y la matanza de Acteal. Bueno, el error de diciembre, o también conocido el efecto del tequila, es uno de los primeros grandes retos que enfrentó el gobierno de Cedillo. Fue llamado error de diciembre por el 20 de diciembre de 1994, lo cual los mexicanos se despertaron una mañana así común y corriente, y cuando prenden la televisión y ven las noticias en el periódico, etcétera, que ve que las faltas de reservas internacionales de la devaluación del peso mexicano es una fuerte fuga de capitales, falta de liquidez y aumento de deuda del país, y a la empresa que tenía deudas en dólares y habían comprado suministros de Estados Unidos sufrieron un golpe inmediato. Hubo despedidos masivos y los intervencionistas extranjeros huyeron del mercado mexicano. Ahora, sobre el segundo punto de que voy a hablar es: tras llegar a la presidencia de la República, Zedillo se había comprometido a proseguir con las reformas electorales. Por eso mismo trató que haya transparencias en las decisiones y propuestas en la institución federal, o sea, el IFE. Y como último punto es el número 3, la matanza de Acteal. El día 22 de diciembre de 1997 se situó la llamada matanza Acteal, siendo esta una incursión paramilitar en la localidad de Acteal, en el municipio de Chenalhó, ubicado en la región de los Altos de Chiapas, al sureste de México. Un grupo de aproximadamente 60 paramilitares vestidos de negro dispararon con armas reservadas para el uso exclusivo del ejército a un grupo de hombres y mujeres integrantes de la organización pacífica Las Abejas, quienes se encontraban haciendo oración dentro de una ermita del poblado de Acteal. El saldo fue de 45 personas muertas. Todos de ellos fueron indígenas, 26 lesionados graves. Respecto a las víctimas, 12 murieron por golpes o heridas punzocortantes. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre los aspectos económicos, políticos, educativos y obras públicas que pasó con Ernesto Zedillo. Bueno, para comenzar, en los económicos, su crecimiento del PIB fue del 7%, tasa de que se duplicó en la registrada del año al año anterior, y su inflación fue de 9.5%, al índice más bajo de todo el sexenio de peso. Estaba estabilizando con respecto al dólar Bancico. Hablaba aumentados de sus reservas monetarias y el descenso de los ingresos petroleros debido a los bajos precios del barril de crudo, que había sido compensado en parte del relanzamiento de las exportaciones no petroleras. Dejando un poco al lado de los económicos, vamos a hablar sobre lo político. El gobierno del presidente de Zedillo tuvo como principal responsabilidad de traer y contener la crisis económica, consiguiendo resultados parciales. Por su administración, luego de tomar el cargo como presidente de la República, Zedillo se enfrentó al legado de Salinas, una crisis financiera inmediata a las más reservas de la década de las repercusiones internacionales. Ahora, en el aspecto educativo, tuvo un aumento de matrículas de zonas marginales del país y en los sitios de educación de preescolar, secundaria, media superior y superior.
La matrícula de educación es ya más de 2 millones de alumnos. El número de escuelas llegó a ser más de 220,000, una cada 7 construida en el sexenio. Y ahora sobre las obras públicas que hizo en su sexenio Zedillo, fue tras retirarse de la vida privada. Zedillo Ponce de León participó en el consejo educativo de algunas empresas estadounidenses, entre las que se destacaba como el Project and Gamble, Alcoa y Union Pacific. Esta última concesionaria de compañía Ferromex, anteriormente llamados Ferrocarriles Nacionales de México, privatizados durante su mandato. Y eso será todo de mi parte. Les dejo con mi compañera Katia. Hola, soy Katia Yerbes y bueno, les voy a hablar un poco sobre los sucesos más representativos del gobierno de Ernesto Zedillo y las contradicciones políticas y sociales que llevaron al levantamiento de Bueno, tras el asesinato de Colosio en 1994, Ernesto Zedillo fue designado por el presidente Salinas como candidato sustituto. Bueno, a esto, en la jornada electoral del 21 de agosto de 1994, resulta que es elegido como presidente de México, ganando con un 49.69% de los votos, o sea, aproximadamente 17 millones de votos fueron a favor de él. Ahora vamos a hablar de otro punto muy importante, que es el EZLN en Chiapas y sus consecuencias dentro de las políticas del neoliberalismo. Esto es un levantamiento zapatista que llevó aproximadamente de 12 días y es encabezado por un grupo que se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y las abreviaciones son EZLN. El 1 de enero de 1994, en el estado de Chiapas, este movimiento alcanzó una difusión internacional debido a sus demandas de justicia y reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas de México. Bueno, exactamente, ¿qué es el EZLN? Bueno, esto es una organización clandestina formada a finales de los 60 en el norte de México, inspirada en la Revolución Cubana, que organizó una lucha guerrilla para lograr la construcción del socialismo en México. Su origen. A principios de los 70, las FLN dieron fin a sus actividades de manera abrupta cuando su estructura y la Ciudad de México fue descubierta por las fuerzas de seguridad del Estado y muchos de sus militantes. Tanto en Chiapas como en la Ciudad de México fueron brutalmente asesinados. Sin embargo, sus sobrevivientes no se dieron por vencidos y lograron reorganizarse e instalarse en 1983 en Chiapas, persiguiendo los mismos objetivos para finalmente poder construir el EZLN, o también el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ahora, sus objetivos. Bueno, su principal base social de fueron los pueblos indígenas. Las acciones violentas y se manifestó a lo largo del territorio nacional en marchas y movilizaciones exigiendo la paz y el diálogo. También a nivel internacional se generó una intensa presión, una inmensa presión que se consolidó en la formación de las organizaciones de solidaridad con el movimiento zapatista, principalmente en América y en Europa, ocasionando que el gobierno de México diera marcha atrás, principalmente en las agresiones. O sea, al final de todo, la sociedad mexicana apoyó a los zapatistas y querían que todo esto se solucionara para que ya no hubiera más guerra entre los pueblos indígenas, que realmente eran los zapatistas, y pues el gobierno de México. Realmente esto es un poco de lo sucedido en el gobierno de Ernesto Zedillo. Ha sido muy interesante y creo que pues estuvo muy impactante. Pero bueno, hasta aquí llego. Gracias.